si tú comparas el PIB del tercer trimestre con el del trimestre anterior, encuentras una subida que no había habido nunca. Pero claro, en el segundo trimestre la economía estaba parada. Entonces, vale, ahora el tercer trimestre se mejoró, entonces creció un 17% prácticamente. Estos son datos provisionales. Luego el INE los puede cambiar, pero eso es normal. El INE trabaja muy bien, es gente seria. Pero, como te mencioné, si tú comparas el PIB del tercer trimestre con el del mismo trimestre del 2019, encuentras una caída de casi el 9%. Los últimos dos trimestres juntos, el segundo y el tercer trimestre, son los peores trimestres, son los trimestres en los que el PIB evolucionó peor desde 1936. Te pongo el tema en contexto. Yo tengo estimaciones, no es que las hice yo, digamos, las he recopilado de distintas fuentes y tengo en un Excel estimaciones del PIB español desde 1850 hasta ahora. Si tú miras año por año estos 170 años de historia, ves que el peor año es 1936, porque el PIB cae casi 23%, y que es lógico porque fue el comienzo de la guerra civil. Tras ese año terrible, el segundo peor año es 2020. Porque en 2020 el PIB puede caer un 12, 13, 14%. Si tú comparas lo que está pasando ahora con otras crisis, te parece mentira que hayamos estado tan preocupados con la crisis anterior, de 2008-2013, o que hayamos siquiera llamado crisis a otras como la del 93. Incluso la crisis del 30 al 33 parece pequeña. La del 17 con la Primera Guerra Mundial, la de 1902, es terrible. El PIB de todo el año del 2020 en conjunto va a ser similar al de 2006. 14 años hemos perdido. Esa es la magnitud de la tragedia. Y como durante un trimestre la economía estuvo cerrada porque no podíamos salir de casa, solo con que el año que viene la economía funcione a un ritmo normal, ya va a haber un rebote importante. Puede ser 7%, 8%, que estaríamos recuperando la mitad, un poquito más de la mitad de lo que estamos perdiendo ahora. Pero bueno, de todas maneras, bienvenido sea esa recuperación. Ahora, la pregunta es si esa recuperación la podemos considerar como el inicio de un proceso de crecimiento sostenido. La ministra Calviño está intentando que tú creas que sí, porque dijo que el crecimiento del PIB del tercer trimestre muestra la fortaleza de la economía, la recuperación, y que entonces ya arrancamos. Yo te lo explico de la siguiente manera. Si tú es como andar en bicicleta de alguna manera. Si tú vas en bicicleta cuesta abajo, puedes avanzar a una determinada velocidad sin hacer ningún esfuerzo, porque vas cuesta abajo. Ahora, para andar a esa misma velocidad, pedaleando tú, es un esfuerzo adicional. Y el significado no es lo mismo. En economía pasa igual. El PIB puede crecer 7 u 8%, pero no es lo mismo si crece por un motivo o por otro motivo. Entonces, por ejemplo, suponte una economía cuyo PIB crece sobre la base de un consumo privado exorbitado que está financiado con aumento de crédito. Bueno, ese crecimiento no se va a poder autosostener porque en algún momento esos créditos va a haber que devolverlos. Entonces, cuando lo que primero crece es cuando el consumo se realiza, pero luego cuando los créditos se tienen que devolver, esa economía va a tener que moderar su crecimiento. Ok. Ahora imagínate otra economía que crece 8%,
porque, sea por medidas de política económica, por el motivo que fuere, hay una gran inversión en maquinaria, en equipos, en fábricas, en tecnología, orientada a la exportación. Entonces, ¿qué pasaría? El país podría exportar mucho más. Cuando se exporta más, se produce más, por lo tanto, se aprovechan mejor las economías de escala. La economía es más productiva y, a su vez, como más productiva, reduce los costes y favorece un nuevo aumento de las exportaciones. Entonces, este es un ejemplo de un crecimiento que puede autosostenerse. Entonces, aunque tú veas dos economías que crecen lo mismo, si una está basada en el consumo privado sobre la base de crédito y otra está basada en inversiones para exportación, los resultados a largo plazo van a ser totalmente distintos. Uno es como una fiesta, luego viene la resaca, y el otro es un tipo que está trabajando en el taller con el martillo, y entonces el tipo va a seguir trabajando. ¿Cuál es el camino elegido por el gobierno? El aumento del gasto público. Y yo dudo, por no decirte, bueno, dudo, en realidad no sé ni por qué te digo que dudo, yo no tengo la menor duda de que no es el camino adecuado aumentar el gasto público para iniciar un proceso de crecimiento sostenible. Como te mencionaba antes, el déficit fiscal va a ser gigantesco y todas las consecuencias del déficit fiscal son negativas para el crecimiento. Para empezar, el déficit se produce cuando la deuda pública ya rondaba el 100% del PIB. Si la deuda fuese el 30% del PIB y pasamos del 30 al 60, aunque se estuviera duplicando, bueno, 60% del PIB muchos países lo tienen. Pero cuando ya estás en 100 y aumentás 20 puntos el déficit y por lo tanto la deuda, ya es una cosa que estás caminando en una cornisa. ¿Qué pasa? Por ahora no hay mucho ruido por este tema porque la Unión Europea acordó suspender las reglas fiscales, es decir, el control del déficit para este año 2020 y para el 2021. Pero para el 2022 la Unión Europea va a exigir un plan para empezar a poner las cuentas en orden. Y desde el punto de vista del crecimiento económico, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que si tú eres un empresario que estás pensando en montarte una fábrica y tienes esto en cuenta, y lo tienen en cuenta porque hay gente informada, tú vas a anticipar que te van a aumentar más los impuestos y vas a anticipar que va a tener que haber recorte de gastos. Por lo tanto, esa economía no va, digamos, va a tener algunos problemas, como mínimo de corto plazo. Entonces, lo más probable es que, porque si encima empiezas a dudar qué impuestos van a subir, en qué cantidad, entonces al final no puedes hacer tus cálculos, lo más probable es que al final no inviertas. Pero además hay otro tema. Los tipos de interés están en mínimos históricos. Y todos dan por hecho que va a seguir así por siempre. Pero supongamos que en el corto y mediano plazo, 2020, 21, 22, 23, 24, los tipos de interés sigan en estos niveles ridículos y contraproducentes. La deuda pública igual va a ser 125, 130% del PIB. Va a ser una fuente permanente de incertidumbre y de desconfianza. ¿Y eso qué quiere decir? Que la prima de riesgo en algún momento va a empezar a subir. Y cuando la prima de riesgo sube, a las empresas les cuesta más caro financiarse o incluso no se pueden financiar. Por ejemplo, Telefónica quiere salir al mercado a colocar un bono y si la prima de riesgo de España subió, a Telefónica le cuesta más caro, a Iberdrola le cuesta más caro, y así todos. Ahora, si los tipos de interés empiezan a subir, entonces ya los riesgos se multiplican. El mayor error que podrían cometer los responsables de política económica, y por las declaraciones que ha hecho la ministra Calviño me da toda la sensación de que ya lo está empezando a cometer, es interpretar el rebote de actividad que va a haber el año que viene como si fuera el inicio de un proceso de crecimiento asegurado. Si el crecimiento, la recuperación del año que viene,
no se acompaña de un plan concreto que despeje incertidumbres, es decir, que diga cómo vamos a reducir el déficit y cómo vamos a poner, a enderezar el tema de la deuda, lo único que va a significar el año que viene es simplemente el comienzo de una etapa de estancamiento con la economía lastrada por el peso de la deuda pública y una presión tributaria asfixiante.